Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje espantoso. ¿Cómo están? Espero que bien. A pesar de ser un viaje espantoso, me acompañan, porque son muy valientes o son muy malos ustedes también. Bueno, de esto se trata este video, va a ser el top de peores lecturas del 2022. Y les advierto desde ya que a lo mejor hago una introducción un poco más extensa porque quiero hablar de ciertos puntos con respecto a libros que uno pueda considerar buenos libros pero que a uno no le gustaron o fueron malas experiencias, y libros que uno pueda considerar objetivamente, más allá de lo subjetivo, libros malos. Y quiero hacer hincapié en estas dos grandes separaciones que para mí son importantes, porque también están así el orden de los premios. Hay una primera parte que son libros que yo no considero malos, pero que bueno, no me gustaron, fueron por diversos motivos lecturas malas, y libros que sí considero malos, que subjetivamente también me molestaron, ¿sí? Porque siempre hago hincapié, puede haber libros buenos que a uno no le gusten, puede haber libros malos que a uno sí le gusten, pero hay herramientas objetivas para hacer análisis sobre producciones o sobre obras artísticas, y eso es un poco en lo que me voy a detener. También decirles, porque he recibido algunos comentarios un poco sarcásticos o irónicos de lo largo que había sido la introducción del video anterior, que para eso está la cajita de información, señoras y señores. Vayan a la cajita de información, que además me lleva mucho tiempo hacerla, porque poner los atajos de todos los lugares específicos del video implica un trabajo. Y sáltense las partes que no les gusta, porque nadie les obliga a ver los videos. Si hago introducciones largas, tengo el derecho a hacerlas, es mi canal, hago lo que quiero. Y ustedes, como personas independientes y grandes que son, tienen derecho también a decidir qué ver y qué no. A los que quieran acompañarme con respecto a ciertas valoraciones estéticas que yo he estudiado mi carrera musical y que por lo general aplico en las lecturas, y por eso me fundamento en ciertas cosas para decir que una lectura me parece mala, pues acompáñenme. En música, por ejemplo, voy a hablar de algo que es mi profesión. Tenemos herramientas objetivas para tratar de entender la subjetividad. Sí, esto quiere decir que podemos analizar distintos parámetros musicales para darnos cuenta si una obra es interesante, está bien construida, está bien hecha, es una buena obra musical o no. Son muchos, no voy a entrar en este momento en los parámetros específicos de análisis, pero tienen que ver con la morfología musical, o sea, con la estructura de la música, tienen que ver con cómo se construye verticalmente, o sea, con la armonía, cómo es el sustento que tiene la melodía o la música, y cuáles son esos enlaces dentro de ese sustento que hace que algo sea más interesante o no, o menos repetitivo. ¿Cuál es la textura? Le llamamos a eso a cómo es el entramado de voces, cómo está construido, cómo se utilizan los instrumentos. Bueno, hay varias cosas que se pueden analizar. Pero como algo básico es que si la estructura es una estructura que está bien hecha, está bien construida, si el entramado armónico es un entramado interesante, no es común y corriente, no es cliché, no se repite siempre igual, si la construcción de la textura es un entramado complejo, está bien pensado y no es un instrumento básico, una melodía básica con acompañamiento básico, podemos decir que la obra es más interesante, está mejor hecha que otras. En términos fáciles de explicar, es como si nosotros comparáramos una sinfonía de Beethoven con el reggaetón. ¿Sí? El reggaetón es mala música. Puede gustarme o no, particularmente a mí no me gusta, pero además puedo decir objetivamente que es malo. Es malo porque es básico, porque es repetitivo, porque tiene siempre los mismos recursos, porque los instrumentos son cualquier cosa, porque hablemos de la parte de las letras, pues estoy hablando solamente de la parte de la música, porque no encontramos nada nuevo, porque todos los temas son iguales, porque la estructura es una estupidez. Y así podemos seguir haciendo un análisis en comparación con una sinfonía de Beethoven, por decir cualquier cosa. Bueno, pues así como nosotros analizamos esto, analizamos música, se puede analizar artes visuales y también se puede analizar a la literatura. También hay otros conceptos que entran dentro de lo estético, ¿sí? Conceptos filosóficos de qué se considera arte, qué tiene que tener algo para que se considere arte. A lo largo de los siglos se han determinado ciertas pautas para analizar arte. Pueden ser pautas que son muy subjetivas en ciertos casos y que además siempre implican un tipo de arte europeo centralista. Por eso cuando se ha analizado arte de otros lugares bajo estos conceptos estéticos no se lo ha considerado arte. Pero hay cosas básicas, por ejemplo, que el arte debe ser mimético, quiere decir que yo debo poder imitar a la naturaleza y mejorarla,
¿sí? No es algo exactamente igual. Estamos viendo un cuadro, por ejemplo. El cuadro representa lo mejor que podría llegar a ser, o el ser humano o la naturaleza, para estos conceptos, ¿no? Después, obviamente, a lo largo del siglo XX hubo muchas rupturas con respecto a estos temas. Después, otra cosa importante es que el arte no debe ser utilitario, o sea, el arte no debe servirme para, ¿sí? En el caso de una escultura, yo contemplo la escultura y es eso, la escultura no está sujetando un techo, ¿sí? Está ahí para ser contemplada. Por eso ciertas cosas no se las consideraba arte. Por ejemplo, un mueble espectacularmente hecho, maravillosamente hecho en marquetería, no se lo consideraba arte porque era útil. Otra cosa importante es que el arte tiene que otorgarme placeres contemplativos, o sea, no me tiene que despertar pasiones. O sea, yo tengo que mirar algo, un cuadro, por ejemplo, la Mona Lisa, y decir, ay, qué bonito, y contemplarlo y que me parezca plácido. No tiene que darme bronca, no tiene que generarme pasiones así encontradas. Bueno, eso también es otro tema que durante el siglo XX se rompió, ¿sí? Porque ¿por qué no? O sea, no puede el arte otorgarme sentimientos negativos, ¿no? Y otra de las bases importantísimas de la estética es la proporción. El arte debe ser proporcionado. Proporcionado según ciertas reglas griegas que tienen que ver con proporciones numéricas y que no vamos a entrar en ese tema, pero bueno, tiene que ser algo que sea estéticamente equilibrado, ¿sí? Si no, entonces no puedo considerarlo arte. Bueno, de esta manera también se pueden analizar un montón de cosas. Toda esta introducción es para decirles que en algún momento a mí me dio la loca cuando terminé mi carrera madre y hice un primer año de la carrera de Filosofía y Letras, justamente de la carrera de Literatura, y resulta que me encontré con estas mismas ideas, estos mismos conceptos que usamos en otras artes, también aplicadas a las letras. Hay maneras de observar si un libro, o de analizar si un libro está bien hecho, está bien construido o no, si es coherente, si está bien construido el mundo, justamente, si ese mundo se sostiene, si los personajes están bien delimitados psicológicamente, si son creíbles, si la estructura del libro sirve para conducir la historia o la entorpece, si la historia es interesante, no es una historia cliché, no es algo que se repita, que siempre sea lo mismo, que nos hayamos encontrado muchas veces. Por supuesto, si está bien escrito. Si está bellamente escrito ya es como un añadido, es una cuestión más estética justamente. Si es verosímil, que eso es algo muy importante, o sea, si la historia es creíble, si yo entro en la historia y me la creo, aunque esté planteada en un mundo de fantasía, en un mundo de ciencia ficción, no importa, que sea verosímil. Eso es algo importantísimo dentro del análisis literario. Sí, existen parámetros objetivos y después está mi percepción personal. Ahí ya entramos en el término, bueno, subjetividad. A mí este libro, sí, me doy cuenta que tiene todos estos errores, pero a mí me gusta. A mí me gusta, listo. Ahora, también pasa al revés. Leo un libro que me parece que sí, está muy bien hecho. Tiene un montón de cosas objetivamente bien conseguidas. Pero a mí no me interesa. No me gusta, me aburre, no me entretiene, no lo entiendo. Y también tengo derecho subjetivamente a consumir arte o no. A que me guste, por ejemplo, más Ravel que Beethoven. ¿Sí? Eso es algo subjetivo. Ahora, en una cuestión objetiva, bueno, tanto Ravel como Beethoven son muy buenos compositores. También lo mismo al revés. No tengamos miedo de decir, este libro es malo. Sí, hay libros que son malos. Pueden gustarme, no gustarme, pero no pasa nada por reconocer objetivamente que el libro no está bien escrito. Bien, habiendo hecho hincapié en toda esta parte que por ahí mucha gente se ha saltado, pero que me parece a mí bastante interesante, voy a, como decía, dividir las lecturas en libros que yo considero que están bien, pero a mí no me gustaron, unos libros que yo les llamo libros bisagra, que por ciertos motivos me parecen malos, por otros me parecen buenos, están ahí, y libros que me parecen malos y que además subjetivamente no me gustaron. Sí, es el combo. Y por supuesto, al final está el premio de los premios, el premio Fahrenheit, que es el libro que habría que quemar. Yo lo debería quemar. Yo ahí me meto del lado de los bomberos, entiendo perfectamente que hay libros que hay que eliminar del planeta Tierra. Esto, por supuesto, lo digo totalmente en broma. Nadie tiene derecho a prohibir a nadie leer, pero en mi caso, en mi biblioteca, es un buen libro para hacer asadito. Y ese es el premio Fahrenheit, o sea, el peor libro que he leído en el año. Espero que lo disfruten. Vamos. Bien, vamos a empezar. Estos premios, como yo les decía, son premios individuales. Acá no compiten libros, como es el caso del top de mejores lecturas, sino que cada libro se lleva un premio. Son 17 premios en total, pero son solo 16 libros porque el primer premio, que es al que vamos a entrar, es un premio
que no premia libros, sino que premia autores. Y esta es la antítesis del premio a mejor autor. Este es el premio. La primera vez es culpa tuya, la segunda es mía. Estos son esos libros que una por primera vez lee y dice, no lo voy a leer nunca más un libro de este autor, porque si vuelvo a leer un libro de este autor, entonces bueno, ya soy yo tonta. ¿Sí? Para muestra basta un botón, como dice el dicho. Y además porque no hay que poner plata en ciertos autores. Y acá voy a hacer un poquito de trampa, porque acá no van a entrar autores que reciben premios dentro de este top, porque no quiero ir desvelándole antes de tiempo a nadie qué pasa con los premios, o sea, qué libros van a entrar. Entonces son algunos libros que abandoné, que realmente no voy a volver a leer nada de ese autor, y algunos libros que no se llevaron tan mala calificación, pero que por distintos motivos realmente no quiero volver a leerlos. Pero no todos estos autores son porque considero que son libros malísimos o que son autores malos ni nada por el estilo, sino que por motivos propios yo no tengo ganas de, por lo menos durante un tiempo largo, volver a intentarlo. Así que compiten John Bacon, del cual leí Los 39 escalones. La verdad, novela para el olvido, y que obviamente no voy a volver a leer cosas de este autor porque más o menos se especializa siempre en lo mismo, en el mismo tipo de novelas. Daniel Wallace, autor estadounidense, del cual leí Un pez gordo porque me había gustado mucho Big Fish y me decepcionó tan grandemente que no quiero volver a leer cosas de él. Además, me parece que no ha escrito mucho más. Mariana Sández, autora argentina, de la cual leí Una casa llena de gente. Bueno, un libro bastante cliché que toca muchos lugares comunes, me pareció un refrito de otras muchas cosas y bueno, no me interesa por ahora volver a leer nada de ella. Steinunn Sigurdardóttir, autora islandesa, de la cual intenté leer Heida, una pastora en el fin del mundo, que bueno, que si vieron el video de Abandonos, bueno, nada, no hace falta ni que justifique porque no volvería a leer absolutamente nada de esta autora. Sosuke Natsukawa, autor japonés, del cual también intenté leer El gato que amaba los libros. Bueno, vuelvo a decirles, váyanse al video de Abandonos, por favor. Yo no quiero leer libros dirigidos para chicos de autoayuda, nunca más en mi vida. Es una mezcla de géneros que realmente no es nada feliz. Y Michael McDowell, escritor estadounidense, del cual leí Los Elementales. ¿Y esto por qué es? No porque me haya parecido un libro muy malo, no me gustó de todas maneras, pero es que es un libro de terror. Y parece que después toda su producción es de terror y si es este estilo de terror a mí no me interesa realmente. Y se lleva el antipremio, el premio a los, podríamos decir, peores autores del año, Natsukawa. No hay ninguna duda. Y eso que ni siquiera lo leía el libro, o sea, estamos hablando de un libro que convenientemente abandoné, que por suerte no compré, porque si no, ese sí que hubiera sido una bronca muy grande, y que no, gracias, nunca más, no hace falta. Esto realmente, con esto que encima se considera que es una de sus mejores cosas, si está entre los top de mejores lecturas de un montón de gente, si esto es una de sus mejores cosas, no quiero entrar en nada más. Bueno, y pasamos al segundo premio, que también es un premio medio... estos dos primeros premios son antítesis de los premios de mejores lecturas, así que, bueno, es para que ustedes comparen. Y es el premio Corpiño Torpedo. Sí, acá voy a estar poniendo unas imágenes para que vean los corpiños torpedo, por si no saben qué son. Son unos corpiños que se inventaron en la década de 40, que los inventó un ingeniero espacial. Por favor, señor, dedíquese a la ingeniería. ¡Qué cosa espantosa! ¡Qué cosa espantosa! ¿Qué es esto? ¿Por qué las mujeres deberían querer usar corpiños que hacían que su busto pareciera dos cohetes? Pues esto se puso muy de moda entre los 40 y el 60 y justamente de esto se trata el premio, es un premio al que no le pasó bien el tiempo. Entonces estos son libros que uno los lee varios años después y te encontrás con cosas, la verdad, bastante espantosas, terribles, con un tufillo muy desagradable de leer el día de hoy y que por más de que uno tiene que separar autor de obra, época de obra, etcétera, chocan y no hacen posible disfrutar la lectura. Este premio se lo lleva La tregua, del escritor uruguayo Mario Benedetti. A ver, este es un libro sin lugar a dudas bien escrito, es un buen libro. A nivel objetivo no hay nada que decir. Está dentro de los que son buenos libros, pero a mí no me gustaron. Y en el caso particular de este libro es que realmente la homofobia que destila este libro, el machismo, la misoginia, es una cosa asquerosa. Y lo más terrible del caso fue un choque para mí muy difícil, porque a mí me gustaba muchísimo la poesía de Mario Benedetti. Y yo no sé por qué tenía la idea de que Mario Benedetti era una persona muy distinta. Le di el beneficio de la duda, empecé leyendo el libro y diciendo,
bueno, a lo mejor es una crítica a la sociedad uruguaya de la década del 50, no sé, quiere a través de los contrastes mostrarte algo que es lo que él piensa, o sea, lo contrario a lo que él piensa, pero lamentablemente esa no es la realidad. Estuve investigando, me encontré con una tesis, todo esto yo lo he contado, pero lo vuelvo a decir acá, me encontré con una tesis de investigación de una persona que hacía un doctorado en letras que se había basado en la figura de Mario Benedetti y analizaba particularmente La Tregua. Y bueno, ahí me enteré que esto es realmente lo que pensaba Benedetti, ¿no? Y hay comparaciones entre momentos así justamente clave de La Tregua, de una homofobia espantosa, en donde comparaba con entrevistas que se le habían hecho después a Mario Benedetti, en donde opinaba exactamente lo mismo. Bueno, una cosa realmente muy desagradable, que no es suficiente. Lo bien escrito que está el libro, porque realmente está muy bien escrito, y lo bien pensada que está la historia, lo que sea, no es suficiente para que a mí no me haya molestado terriblemente cuando lo iba leyendo, ¿no? Más allá de la parte machista, condescendiente, de frases que realmente son para el olvido, porque ni siquiera hay que enojarse con ellas, más allá de eso, realmente el libro para mí no valió la pena. Bueno, pasamos ahora a los premios propios de los libros. Vuelvo a aclarar, son libros que a mí no me parecen que están mal, ni que son mal escritos, ni que son malos escritores, pero que realmente fueron malas experiencias. Voy a, por supuesto, aclarar cuando pase a los libros estos bisagra y también cuando pase a la categoría de lo que para mí son libros malos. Empecemos con el premio al esnobismo, ¿sí? Sí, estos libros que uno los lee y dice, ay, ¿por qué? No hace falta que me demuestres todo lo que sabes de la vida, lo inteligente que sos, lo oculto que sos, las mil y un referencias a otras cosas que nadie entiende más que vos, y ni hablemos de cuando hablas en otros idiomas. Imagino que la gente que me ha ido escuchando a lo largo del año sabe quién se lleva este premio, y es la autobiografía, en especial la segunda parte de Victoria Ocampo, que la segunda parte se llama El Imperio Insular. Señora Victoria Ocampo, me alegro muchísimo que usted sea tan letrada, que sea tan culta, que tenga tanto dinero y que hable 2 idiomas, sobre todo francés más que castellano, pero no es mi problema. Y si estás escribiendo para argentinos en una revista, una editorial que se llamaba Revista Sur Argentina, pues escribilo en español. Y si querés igual demostrar lo inteligente y culta que sos, traducilo. Porque para eso vos misma te podés traducir, te podés autotraducir en tu propia editorial. En fin, se lleva, pero el premio así en bandeja. El premio que sigue es premio, si quería un libro de antropología, pues lo hubiera comprado. Bueno, acá va a entrar una autora que es una de mis autoras preferidas, para que vean que yo realmente soy justa con la entrega de premios, y con esto de decir que lo subjetivo y lo objetivo es muy importante. Es Planos Paralelos, de la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, como le queramos decir. Bueno, ¿qué pasa con Planos Paralelos? Es un libro que está espectacularmente escrito, que sí que usa la ciencia ficción como excusa, pero que ya que esto es el extremo de usar la ciencia ficción como excusa. Esto es un libro de antropología inventada. Aburridísimo. Realmente. Encima hay libros de antropología que son interesantes, pero esto no lo es. Es una historia de una persona que tiene la capacidad de viajar a planos paralelos. Empieza además de forma muy humorística porque son personas que se aburren muchísimo en las esperas en los momentos de transbordo de aviones, o sea, en los aeropuertos, y entonces se aburren tanto que hacen viajes astrales y van a mundos paralelos. Y entonces, bueno, son como las descripciones de estos mundos que más que nada la protagonista, que es la misma Ursula Le Guin, conoce, ¿no? Y bueno, y ahí empieza el tema, porque son descripciones realmente antropológicas y se pone a hacer descripciones de cosas que realmente a nadie le importan, en mundos imaginarios, pensando cómo podría haber a lo mejor evolucionado el idioma, teniendo en cuenta las características físicas que tiene el extraterrestre, o por ejemplo viendo cómo usaban ciertas herramientas, entonces teniendo una idea, por ejemplo, de un lugar en donde ya hay una raza que no existe, cómo podrían haber vivido de acuerdo a las cosas que encuentran enterradas. ¡Qué aburrido! Pero espantosamente aburrido. Además, por el solo mero hecho de poder imaginarse una cultura y plantearla desde un punto de vista un poco más científico, porque en realidad el libro no va a ningún lado, no te lleva a ningún lado y no te cuenta nada, son así como distintas culturas analizadas de forma antropológica. Bueno, realmente, si hubiera querido leer un libro de antropología lo hubiera comprado, no era la idea cuando me puse a leer Plano Paralelo. Bueno, este premio de esa, la verdad es que no me acuerdo mucho del argumento del libro, pero se parece a Poeta Chileno. Y es el caso, se lo llevan 2 estos, ¿no? Es el caso de La vida privada de los árboles y Bonsai, del escritor chileno Alejandro Zambra, que son
Exactamente lo mismo que Poeta Chileno. Encima ni siquiera se puede decir que son como refritos porque son anteriores a Poeta Chileno. O sea, Poeta Chileno sería el refrito de estos libros, pero el tema es que yo leí primero Poeta Chileno. Y a mí Poeta Chileno me gustó bastante. Me pareció, no fue el libro de mi vida, pero me pareció bastante interesante, me pareció bien escrito, me gustó algunas reflexiones que hacía, me gustó ciertos temas que trataba. Y claro, como yo ya había leído Poeta Chileno, que encima es un libro largo de él, y en donde se trataba más acabadamente sobre estos temas, cuando volví a leer estos otros dos, bueno, primero leí creo que Bonsai. Sí, primero leí Bonsai. Pues lo mismo, exactamente los mismos temas, pero en un libro cortito. No me acuerdo en este momento de qué trata el libro. Cuando voy a la vida privada de los árboles, pues que es lo mismo. Ahí ya me enojé, porque, a ver, está bien, o sea, pero tener ideas nuevas, porque una de justamente de las cosas que uno recalca es la originalidad, ¿no? O sea, dentro de lo que uno analiza objetivamente en los libros, la objetividad es algo importante, la originalidad es algo importante, pues esto es todo lo mismo. Siempre escribe lo mismo sobre las mismas cosas, el mismo tipo de protagonista, que es él, con los mismos tipos de problemas, siempre son escritores, siempre habla de la misma cosa, pero ya está. Tampoco me acuerdo de qué se trata la vida privada de los árboles, pero es igual a Poeta Chileno. Así que bueno, muy malas lecturas las dos, experiencias lectoras, porque en realidad si los hubiera leído antes de Poeta a lo mejor me hubieran gustado un poco más. Bien, este es el premio a personajes detestables haciendo cosas que a nadie le importan. Y bueno, está en el título, está el resumen de este libro, porque la verdad es que mucho más no hay para decir. Y en este caso es Claudine va a la escuela de la escritora francesa Colette. ¿Qué libro tan intrascendente, bien escrito, que tiene ciertas críticas sociales a la figura de la mujer, a la educación sobre todo, al para qué estamos en este mundo y si tiene sentido la vida y la sociedad también hipócrita. Pero a ver, pero muchos libros tratan de esos temas. En muchos libros hay referencias a estas cosas y se critican las mismas cosas y el libro puede ser interesante. Y en este caso el libro es lo más no interesante que existe. Es un libro contándote la historia de una chica que está en el último año de la escuela secundaria, que no tiene sentido de ser, una chica insoportable. Estos personajes que uno realmente le gustaría poder meterse en el libro para cachetear, rodeado de personajes asquerosos. Todos son personajes deleznables, amorales, que tienen conductas que no son normales, degenerados, malas personas, envidiosos, tontos en muchos casos. Bueno, una caterva de personajes inmundos que rodean a este personaje que también es inmundo y que además de eso no pasa nada, o sea, no hacen nada. Todo el libro consiste en cómo va la fiestita tal, cómo va la fiestita cual, cómo va la clase esta, qué piensa de la clase de matemática, que si la profesora no sé qué. Aburridísimo. Es una cosa insustancial el libro realmente. Yo la verdad que no entiendo por qué tiene tanta fama Colette. En fin. Bueno, y aquí pasamos a la siguiente categoría de libros, que son los libros bisagra. Sí, que son libros que están ahí con una patita en... Puedo pensar que son libros que están bien y puedo pensar que están muy mal. O sea, o libros buenos o libros malos. No llegan a ser ni una cosa ni la otra. Tienen cosas que están bien y cosas que están muy mal. Pero no son del todo malos ni son del todo buenos tampoco. Así que bueno, están ahí. Bien, empezamos con el primer premio de esta categoría, que es el premio a Imagínate si lo quisieras leer en noruego. Y por supuesto, Mujeres de los Fiordos, que es una compilación de relatos de mujeres noruegas que hizo la editorial nórdica. Inentendibles la mayor parte de ellos, intrascendentes la mayor parte de ellos, totalmente banales, que no entiendo ni cuál es la justificación de reunirlos en un único tomo, que además son todos tan similares que parecen escritos todos por la misma autora, y algunos son lisérgicos. O sea, la autora o tenía un problema mental en ese momento o estaba muy, muy borracha, drogada, no sé. Hay un cuento en particular que realmente es esto. Imagínense si esto lo hubiera querido leer en noruego. O sea, yo creo que en noruego lo hubiera entendido mejor. Sí, yo pienso que en noruego lo hubiera encontrado el qué, porque lo que es en español, pues nada. Bueno, un libro realmente que, salvo una historia, todas las demás fueron la nada misma. Una cosa realmente, pero para el olvido también este libro. Premio a La culpa es mía por no haberme acordado de la autora. Sí, esto es lo que decía en el premio de los peores autores. Sí, la segunda vez que uno entra en un mismo autor, y bueno, toda la culpa es tuya. En el caso específico, porque yo realmente no recordaba a la autora, no recordaba su nombre y no me había dado cuenta que ya la había leído. Y es Clima, de la escritora estadounidense Jenny Offill. Bueno, este libro, hablando de justamente desestructurar algo, es la desestructura en sí misma sin razón de ser. Es un montón de
cosas que te tira la autora, vamos a decirlo de esa forma, porque realmente es la sensación que te queda de fragmentos, pensamientos, artículos que está leyendo, pedacitos de conversaciones que escuchó, un mensajito de texto, lo que vio en la noticia de la mañana, todo mezclado junto sin un hilo conductor que supuestamente te quiere hacer sentir como esa vorágine en la que estamos metidos todos los días de información y cosas y que nuestro pensamiento va por muchísimos lugares distintos, que en este caso, digamos, esta forma de contar está relacionada a los problemas ambientales ecológicos que estamos viviendo hoy. Por eso se llama clima. Pero no tiene sentido. Además de que no te deja nada, no habla de nada nuevo. Por otro lado, o sea, lo que plantea es lo mismo que ya han planteado no solamente autores, sino científicos, sino que esta desestructura, en vez de aportar algo, resta totalmente porque es tan desordenado que no te da interés. A mí, por lo menos, no me interesa leerlo. Y resulta que en medio de lo que estaba leyendo yo empecé a recordar como un mal recuerdo otro libro de esta autora, que ahora no recuerdo cómo se llama, que voy a poner por supuesto acá la imagen, Departamento de Especulaciones, me vino a la cabeza. Y que era exactamente igual, que me había pasado exactamente lo mismo, la misma sensación de desestructura, sin sentido, que no tiene razón de ser, que simplemente está porque quiero ser innovadora y una escritora moderna, pero no es más nada que eso, y es las mismas sensaciones y de repente me doy cuenta que es la misma autora. Claro, me volvió a pasar exactamente lo mismo, porque es lo mismo que Departamento de Especulaciones, pero hablando sobre el clima. Muy probablemente el de mañana saque un libro que se llame Marte, hable sobre Marte y sea exactamente lo mismo, pero situado en Marte. Bien, este premio es largo, así que lo voy a leer. Este es el premio A. Voy a escribir una novela histórica sin hablar de hechos históricos concretos ni verosímiles. Está bueno, yo digo que escribo una novela histórica, pero después escribo cualquier cosa, o sea, no me baso en nada que sea real. Y este premio tan maravilloso se lo lleva el escritor estadounidense Amor Towles con la novela Un caballero en Moscú. ¡Qué tontería de novela! Está bien escrita. Digamos, tiene una forma de escribir correcta. Bien, linda. Se podría decir que escribe bien. Podría haber sido interesante si no me lo hubieran vendido como novela histórica. Interesante. Vamos a ponerla muy, muy entre comillas lo de interesante, porque para mí es una novela muy tontonaza. Pero bueno, para pasar el tiempo, para pasar un momento agradable, si tenés ganas de leer 500 páginas de una novela que habla sobre un supuesto noble que los bolcheviques durante la Revolución Rusa encierran en un hotel de la mejor categoría que existe porque no saben qué hacer con él y porque como han sido intransigentes con todo el mundo, con él son benevolentes porque sí, porque es el protagonista, entonces tiene que ser así. Y se pasa como 40 años de su vida viviendo en un hotel. Está bien. O sea, si yo quiero leer una historia que además muy tontamente contada, digamos, o sea, no está narrada mal, es tonto el argumento, digamos, porque las cosas que le pasan son muy inverosímiles a esta persona. Pero bueno, está bien, pero que me la vendas como novela histórica donde se supone que a través de esos 40 años yo voy a ver lo que sucedió en Rusia, con la Revolución Rusa y las cosas que van pasando y cómo van transcurriendo los distintos tipos de comunismo. Pero es que no pasa nada, nunca jamás te cuentan nada histórico interesante ni concreto y cuando tiene que hablar de cosas, por ejemplo, la Segunda Guerra, se la salta con estos recursos mágicos que tienen los autores malos, que es 5 años después. Pues 5 años después, al estilo Bob Esponja, 2000 años más tarde, saltamos para no tener que pasar por contar la Segunda Guerra que tenés que haber interiorizado de cómo habían sido las cosas para poder escribirlo. Y como el autor, que es estadounidense, no lo sabe, entonces es más fácil poner 5 años después y seguir hablando de la historia de este tipo que vive en un hotel y que es todo lo que sucede en su vida, vivir en un hotel. Ahora, al final, si es inverosímil todo lo que va contando, el final es lo mejor de todo. Es una cosa que vos decís, ¿qué es esto? Esto es una novela tontamente planteada, que termina muy tontamente y que me la quieren vender como novela histórica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en fin. Este libro no está entre los que yo considero malo. ¿Por qué? Porque está más o menos bien escrito. O sea, narrativamente el hombre sabe cómo construir oraciones. Entonces, no lo vamos a incendiar. El que sigue es Premio Inocente Palomita. Y este es el premio que se lo lleva, pero sin lugar a dudas, la historia del Titanic, no, el fantasma del Titanic, miren que ni me acuerdo el nombre, el escritor británico Arthur Clarke. Ay, por Dios, es que Clarke nos trolea con este libro. O sea, es un libro que
El Titanic lo vas a ver en el título, porque después a lo largo de la historia es lo que menos importa y nunca pasa nada con el Titanic y nunca pasa nada con un fantasma en el Titanic, ni con el fantasma del Titanic como algo metafórico, ni como nada. Es una excusa para que el autor hable de lo que se le canta, que no tiene nada que ver con nada y que a nadie le importa y que además no sabes por qué están puestas las cosas ahí. Habla de matemática, pero además de cosas muy específicas de la matemática, ¿no? O sea, no es que te habla de alguna cosa, no, de un estudioso científico de matemática que encima es tan imposible porque habla de la teoría de los fractales, que hay un epílogo por el propio Clarke en donde te explica qué es la teoría de los fractales y que casi es más larga que el libro. O sea que imagínense el estudio que hay que hacer para poder entender algo de lo que él te explica. Pero además en medio de eso hay cualquier cosa. O sea, habla de lo que sea, de lo que a ustedes se les ocurra. De cómo evoluciona el ser humano, de me gusta el perrito, por qué me gusta el perrito más que el gato. De qué vamos a hacer el día de hoy y por qué el día es como es. Entonces hablemos de la atmósfera. Y la atmósfera que tiene que ver con el Titanic. Y bueno, nadie sabe, pero ahí está. Para mí esto realmente es un día de los inocentes de Clarke. Dijo, yo voy a escribir cualquier cosa que como soy Arthur Clarke, me van a publicar. O sea, nadie va a decir, bueno, no importa, pero es Arthur Clarke, alguien lo va a leer. Bueno, lo único bueno que tiene este libro, bueno, a mí es que está bien escrito, obviamente Arthur Clarke escribe bien, es que es corto. Entonces uno lee muchas cosas incoherentes que no sabes ni para qué están, pero se pasan rápido. Bueno, eso es el único puntito a favor que le podemos poner. Y el último premio. El premio que cierra, este va a ser polémico, porque hasta ahora creo que los premios, sí, alguno puede ser que sean así como libros que les gusta a mucha gente, pero este sí que le gusta a mucha gente y que está dentro de las lecturas preferidas de mucha gente y que yo realmente detesté. Es el premio a Te lo cuento raro para que creas que es interesante. Y se lo lleva a Las primas, de la escritora argentina Aurora Venturini. Sí, señores, Las primas está entre mis peores lecturas de 2022, yo sé que esto... mucha gente en este momento va a tirar cosas contra la pantalla. Por favor, no rompan sus pantallas, ni la ensucien, tampoco no vale mucho la pena. Sean benevolentes consigo mismos, no pierdan el tiempo. Pero bueno, Las primas no me gustó. Realmente no me parece un buen libro. ¿Sí? No me parece un buen libro a muchos niveles. Hay una única cosa por la cual me parece interesante, que es que es original en cierto aspecto. Tiene ciertas cosas originales en su trama. Está bien narrado, a pesar de que a mí no me haya interesado para nada. Pero después hay un montón de otras cosas que es, por ejemplo, que es muy cliché. O sea, que entramos en la temática esta de la vena latinoamericana y si voy a escribir un libro latinoamericano tiene que ser muy bizarro y tiene que tocar temas truculentos y tiene que ser desagradable, visceral y tratar de cosas espantosas siempre cuando pueda. Bueno, eso es súper cliché y ella aprovecha de todo lo cliché que puede encontrar para hacer esta historia. Y después que me parece que es un libro que es totalmente intrascendental. O sea, es un libro que a pesar de la extrañeza de la historia, que está narrado desde una protagonista muy distinta, y que está narrado raro, porque es una persona que no puede tener ideas metafóricas justamente, que tiene un pensamiento totalmente concreto, que hay un montón de palabras que no conoce, entonces las tiene que ir a buscar al diccionario, que cuando quiere decir algo se va por las ramas, entonces nunca puede terminar de completar una idea. Bueno, muchas cosas que hace que la narración sea extraña, y a esto viene justamente el premio, pero este tipo de extrañeza cuenta la historia más simplona, intrascendental, sin ningún sentido, que no te dice nada ni te deja nada de los libros que últimamente he estado leyendo. Entonces, claro, fue una cosa que me decía, pero ¿para qué me contás esto de esta forma si no me estás contando nada? Bien, y entramos a la categoría de libros malos. Libros que objetivamente, por todo lo que hablé en la introducción, considero libros malos. Y además, bueno, subjetivamente no fueron buenas lecturas, ¿sí? El primero es premio a La historia verdadera es más interesante que tu novela. Y esto se lo lleva La intrusa, del escritor francés Éric Fayet. Por favor, La intrusa está basada en una historia real que ocurrió en Japón, de un hombre que se entera a través de unas cámaras que pone en su departamento, porque empiezan a ocurrirle cosas raras dentro del departamento, encontrarse cosas fuera de lugar y cosas que, bueno, no entendía qué pasaba, pone unas cámaras estacionarias y descubre que tiene un polizón viviendo con él. Hace un año. Tiene una mujer que vive con él, que se mete adentro de su casa y que, bueno, sale cuando él se va al trabajo y etc. Una cosa súper loca realmente. Bueno, la cosa es que Éric Fayet toma esta historia que tiene ya mucho de interesante con solo leerla, la historia en un artículo de diario,
para hacer una reconstrucción ficcional del por qué esta mujer podría haber querido hacer esto y cuáles eran sus motivaciones psicológicas, porque bueno, no está esto contado en el artículo de diario, ¿no? Poco original, sin ningún sentido, no es verosímil en lo absoluto, no se adentra en nada y la explicación que supuestamente te da de por qué es que ella hace esto no tiene ningún sentido y no es justificable, no es interesante, es aburrido. Quiere semejarse al estilo de escritura asiático, que es muy particular, y no le sale. Termina convirtiéndose en un libro bla, absolutamente mediocre. Que, vuelvo a decir, es más interesante el artículo periodístico sobre lo que pasó con esta mujer que leer la novela. Por suerte, es corta. Eso tiene a favor. El premio que sigue es premio a quiso ser original y le salió esto. ¿Sí? Y se lo lleva Doppler, del escritor noruego Alan Lu. Por favor, qué tontería de historia, por Dios. ¿Pero qué es esto? Otro escritor más que quiere hablar sobre la naturaleza y sobre lo mal que vivimos en este mundo hacinado, en donde las ciudades comen a las personas y el capitalismo es muy malo. Y bueno, y estoy de acuerdo, o sea, lo digo así, pero estoy de acuerdo. Pero es que tanta gente ha hablado de estos temas y lo ha tratado de diferentes formas y él quiere ser muy original y quiere plantear la historia a través de un hombre que tiene un accidente andando en bicicleta por unos bosques, tiene un accidente muy grave y queda inconsciente en medio del bosque. Cuando se despierta, decide que va a vivir en el bosque, porque indudablemente en el accidente tuvo una conmoción cerebral. O sea, no hay otra explicación. Porque además es un hombre que representa todo esto, no es un workaholic, le encanta trabajar, está todo el día en la oficina, lo único que quiere es producir, y de repente, porque se cae en el bosque con su bicicleta, decide irse a vivir al mundo salvaje. Y esa decisión es la más inverosímil y estúpida que se puedan imaginar, y además encima las cosas que le pasan, por favor. Es que es una historia de ciencia ficción. Y esto que supuestamente a través de esta historia súper surrealista, lo que él quiere justamente es hablarte de cómo estamos viviendo y hacerte reflexionar, pues no te hace reflexionar sobre nada, porque es tan ridículo todo que lo único que vos pensás es alguien, por favor, que vaya a darle la pastillita a esta persona o que lo trate. Tiene un hematoma cerebral, alguien trate a esta persona. Le va a pasar cosas muy feas. O sea, yo no creo que esta persona esté sana de ninguna forma. Una estupidez de historia que encima después me entero que va a ser una saga de libros. ¿Qué puedes hacer con respecto a esto? Bueno, este premio es el premio a amo a los escoceses y odio a los italianos. Y voy a escribir un libro en base a eso. Y es El Club Filosófico de los Domingos del escritor escocés, que en realidad es de Zimbabue porque nació allá, pero bueno, después vivió en Escocia todo el tiempo y es descendiente de escoceses, Alexander Macaulay Smith. Bueno, esta fue una recomendación que no fue de este libro, fue sobre el autor. Y yo, bueno, elegí porque sí, porque así es la vida. A veces te da muy malos tragos, a veces uno decide cosas que no debería. Y qué malo, por Dios, que es supuestamente un policial, que de policial no tiene nada, realmente nada. La historia de investigación que la protagonista hace en base a un accidente fortuito que ella ve y que se obsesiona con él y quiere resolverlo, pues es una excusa, pero en el mal sentido de la palabra. No tiene ningún sentido. No es un policial, la investigación es como si fuera hecha por mí. Quiero investigar por qué las hormigas hacen un hormiguero en mi casa y imagínense lo que puedo llegar a investigar sobre eso. Y la conclusión es eso, y porque las hormigas hacen hormigueros en las casas. O sea, no hay mucho más para decir. Esto es lo mismo, es lo mismo. En el medio de eso, o sea, a través de ese hilo argumental pobrísimo, el autor reflexiona de forma muy estúpida sobre cosas muy comunes y corrientes. Porque te habla de todo lo que quiere. Habla de ecología, de filosofía, de xenofobia, del racismo hacia los italianos, de todo lo que es bueno en Escocia, de todas las cosas culturales escocesas que nadie conoce, pero que son muy buenas, que no lo conocemos porque nosotros somos los ignorantes, y cosas que vos decís, y bueno, no hacía falta realmente que me reflexionara sobre esto, sobre todo así. Bueno, esto es lo que hace Alexander Macaulay Smith, pero sobre todo odia a los italianos este señor. Y todas las referencias malas de conductas que hay que censurar y que son incorrectas y que sobre todo son contrastantes con la de los escoceses, que era la representación del bien, pues son los italianos. ¿Qué sé yo qué le pasó a este hombre en Italia? Tiene que haber tenido muy mala experiencia o con algún italiano o con Italia en sí misma. Pero bueno, este es un libro que puedes reírte con él. Bueno, y estamos llegando al top 3. Y este es el premio a No hacía falta.
O sea, ya directamente, no hacía falta que escribieras este libro, no hacía falta que me contaras esta historia, no hacía falta las cosas que le vas agregando y sobre todo no hacía falta el final, que es La niña del faro, de la escritora también escocesa, miren qué cosa. Hay algo con los escoceses, yo tengo algo con los escoceses, es al revés. Janet Winterson. Este libro, qué malo porque es un libro que engaña, que tiene como una forma de escritura muy poética, que al principio uno engancha mucho, al principio dice, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bien escrito está! Es como realismo mágico, qué sé yo, y que después te vas dando cuenta que es un simple decorado para una historia que no tiene ningún sentido. Pero que no tiene ningún sentido no solamente por intrascendente, sino por cómo está narrada, con unos saltos temporales, saltos de personajes, saltos de historias que no entendés para qué están, no entendés la trama, no entendés para dónde va. Después cuando intentás seguir el hilo argumental te das cuenta que no hace falta seguirlo, porque no te cuenta nada interesante. Que la historia en realidad es una historia de amor, o sea, es una novela romántica que está contada de forma muy compleja para que parezca un libro en donde se tratan temas trascendentales que en realidad no, y que encima, al final de todo, bueno, es un cierre muy abierto porque es un libro que aparentemente tiene continuaciones. No solo te lo deja todo abierto, sin ningún tipo de explicación, sin ningún sentido, sino que te introduce una escena de sexo muy gráfica que uno se pregunta, no hacía falta. O sea, ¿para qué pones esto acá? Pero, ¿cuál es la justificación? Yo no necesito esto, ¿eh? O sea, no, vos querías vender el libro, porque yo recalco que para mí, cuando hay escenas de sexo explícitas, tanto en series como bueno, en el cine, como en los libros, sin un sentido, sin que tenga que ver, o sea, sin que esté justificado por la trama, o bueno, tenga un sentido orgánico, lo que sea, es porque vos querés vender. O sea, es la forma fácil de decir, la gente va a comprar. Porque bueno, lamentablemente hay cosas muy básicas que la gente quiere leer. Aparentemente hay que leerlas porque si no, no sabemos cómo se hacen. Y bueno, hay una cosa así, pero que va a decir, pero bueno, porque no hacía falta realmente. O sea, no. Además la pones al final del libro. Si querías vender, ponelo al principio. Para mí que se acordó ahí. O sea, cuando estaba llegando a esa parte, dijo, ay, es cierto que yo hacía escenas de sexo y no me olvidé de hacerla en este libro. Bueno, la voy a imponer. Bueno, qué sé yo. Un libro que quiere aparentar algo que no es. Eso a mí me molesta mucho, ¿no? Cuando el autor quiere aparentar una grandiosidad en la escritura, una grandiosidad en la historia, a través de hacerla extraña y misteriosa y escrita de una forma metafórica, porque así parece que estuvieras leyendo algo que es muy interesante y que vos tenés que ser muy inteligente para poder entenderlo, porque en realidad es un espejo, son espejos. Bien, y llegamos a el que está en el puesto 2, ahí estuvo compitiendo, pero es que nadie puede desbancar al premio Fahrenheit, nadie puede desbancarlo, que es premio a no necesitábamos que nos escribieras la letra de feliz cumpleaños. Y es una muestrita de la tontería que es este libro, que es Balada de pájaros, cantores y serpientes, de la escritora Susan Collins, estadounidense, que es la precuela de Los Juegos del Hambre. A ver, sí. Es una novela juvenil, pero a mí Los Juegos del Hambre me gustó mucho. Yo leí en su momento Los Juegos del Hambre y me encantó. Y después lo releí hace muy poco, o sea, hace unos 2 años. Y bueno, sí, le encontré ciertas cosas. Tiene ciertas cosas que uno, ya con toda la literatura que lleva encima, te das cuenta que, bueno, qué es eso, son media malas, pero el libro sigue siendo un libro bueno. Y está bien dirigido al público que corresponde y es un libro interesante y trata temas interesantes. Bueno. Entonces cuando salió la precuela, dije, ¡ay, qué bueno! Voy a leer. ¿Cómo es que se originó todo el mundo de Panem, etc.? Y muy probablemente va a estar bien, porque si me había gustado la relectura, no. Porque no tiene ningún sentido, porque quiere hacer este estilo Marvel, que es, voy a justificar al villano, porque psicológicamente no es malo, en realidad tiene sus cosas. Y que en Marvel muchas veces lo hacen bastante bien, pero a ella no le salió, y su justificación no existe. Es un personaje más plano que nada, cuando en Los Juegos del Hambre era interesante, mínimamente, aunque fuera un personaje distante, era interesante. Estamos hablando del presidente Snow, que es como la representación de todo lo que está mal en Los Juegos del Hambre. Es un dictador, y que acá te cuenta la historia de su infancia y su juventud, y como que llegó de un niño bueno, que en realidad no era tan malo, a ser dictador. Muy malo.
muy malo, porque no hay desarrollo, porque es la cosa más tonta y básica el desarrollo que hace. Y ni hablemos de las justificaciones que supuestamente tiene este personaje para ser quien es, que no existen. Y que le hubieras dejado con que era un psicópata hubiera sido más interesante. Una cosa estúpida, pero sobre todo largo de más. Un libro que tiene como 600 páginas, que no necesita tener 600 páginas porque muchas de ellas son letras de canciones. Porque resulta que hay otro, un coprotagonista, que es una chica que es una especie de trovadora, digamos, que canta y que cada vez que canta le pone la letra de las canciones. Y son letras peor y más estúpidas que el libro en general, que es mucho decir. No sabes escribir canciones, Susan Collins, no las escribas. Por favor, y entre todas las cosas que escribís, canta en un momento el feliz cumpleaños a este Snow y te escribe la letra de feliz cumpleaños. Pero ¿hace falta que me escribas la letra de feliz cumpleaños, Susan Collins? ¿No conocemos la letra de feliz cumpleaños? Tenés que escribirla en el libro. Deja de hacer papeles, o sea, deja de hacer páginas porque crees que si sacas un libro gordo es que sos buena escritora. Y no es así. Pero esto es relleno, por favor. ¿Qué pasó con el editor acá? Estaba borracho cuando editó este libro. No le dijo a la señora, no hace falta que escribas de feliz cumpleaños. Poné que canta el feliz cumpleaños, que todas las personas que tienen un mínimo de imaginación de hormiga, va a poder representarse en su cabeza el feliz cumpleaños. Bueno, esta es la muestra de todo lo que es el libro en general. Porque así como digo esto, hay mucho para podar de este libro. Bien, imagínense que si esto que estoy diciendo es solamente el segundo premio, lo que va a ser el premio Fahrenheit 2022. Sí, el premio Fahrenheit es de esos libros que uno quiere quemar, ¿sí? O sea, que uno dice, esto no le hace bien, no solamente a la literatura, al mundo, a la gente y a la humanidad. No tiene que quedar esto en los registros anales de lo que hace la humanidad. Esto tiene que desaparecer. O sea, sí, bueno, en mi caso, obviamente. Hay gente que quiere mucho este libro, hay gente que considera que esto es uno de los mejores libros que ha leído de este género. Y habría que realmente a esta gente decirle, por favor, lee otros representantes del género, porque si vos consideras que esto es lo mejor del género, ¿por qué no has leído sobre cosas de este género? Y el premio Fahrenheit se lo lleva Proyecto Hail Mary, del escritor estadounidense Andy Weir. De lo peor que he leído, miren, a ver, no solamente de lo peor que he leído en el 2022, es lo peor que he leído en el género de ciencia ficción. Esto es un mal libro a muchos niveles, mal libro objetivamente, se puede, creo que tiene todas las casillitas, le ponemos un check, porque es malo en su estructura, malo en el mundo que plantea, malo en que es inverosímil absolutamente, malo en que es tedioso, aburrido y sin sentido, malo en que la construcción de los personajes no existe. Son todos Andy Weir con distintas caretas. Malo en que está mal narrado. Malo en que no es profundo. Malo en que es cliché. Bueno, a ver, tiene todo lo que está mal. Voy a dejar mi hojita porque ya acá me puedo dedicar a hablar mal de este libro. Porque realmente, qué pérdida de tiempo. Otro libro que es largo, sin ningún sentido, que está lleno de cosas que no tienen sentido, que no hacen falta. Explica, es un profesor de secundaria que te quiere enseñar biología, astronomía, ingeniería, ecología. Podemos seguir, porque explica las cosas más increíblemente tontas que puede alguien explicar, de forma tonta, además. Entonces, es un personaje que se despierta en una nave, no sabe por qué está ahí, porque no tiene memoria, pero bueno, trata de descubrir qué es lo que sucede. Está en un viaje intergaláctico solo. A lo largo de cómo va descubriendo qué es lo que sucede, va ocurriendo una subtrama o paralela trama que es la de cómo es que llegó ahí, ¿no? O sea, son los recuerdos que empiezan a venir. Bueno, esto es el hilo conductor a un planteamiento cliché de se termina el mundo, es el fin del mundo, hay alguien que tiene que salvarlo. Y por supuesto, ¿quién tiene que salvarlo? Un idiota estadounidense. Porque Estados Unidos nos salva a todos de la vida y del mundo y son los líderes del universo. Tiene que ser yankee, no puede haber ningún otro personaje, porque por supuesto había otros personajes, pero por cuestiones que alguien que quiera interesarse en este libro y leerlo, bueno, no están presentes porque queda solamente el héroe yankee con la bandera yankee y el himno yankee durante todo el viaje. Y además ese héroe es el antihéroe, porque tiene que ser así, porque tiene que ser un idiota que no sabe qué hace de su vida, que es una persona que podría haber sido un gran científico pero termina siendo profesor de secundaria,
que en realidad él se considera a sí mismo muy poca cosa, pero que es un genio. Es la reencarnación de cualquier deidad en hombre. Lo que pasa es que él no se da cuenta de esta situación. Él no se da cuenta de lo impresionante que es y de las cosas increíbles que hace a lo largo del viaje. Por ejemplo, encontrarse con otro ser de otro planeta, totalmente diferente a él, pero que es él, piensa exactamente igual, es un extraterrestre que es la copia de él en extraterrestre, que no habla nuestro idioma, por supuesto, obviamente, ni siquiera habla con palabras, se comunica por sonidos, y esta persona, genia de la vida, en una semana domina su lenguaje. ¡Qué impresionante! O sea, es que vos no te dabas cuenta que además de todo, eras músico con oído absoluto. O sea, es una representación del hombre del Renacimiento, tiene todas las cosas. Es médico, es astrónomo, es astrólogo también, porque ¿por qué no? Es biólogo, es químico, ingeniero, músico, todo lo hace bien. Todo lo que le pasa, que es de las cosas más inverosímiles que ustedes se puedan imaginar dentro de una historia, él las resuelve en menos de 24 horas, porque así de efectivo es. Pero al mismo tiempo, él se considera que es tonto. No, pasa que Andy Weir es tonto y considera que el público es tonto. Entonces, en medio de toda esta historia absurda, bien yankee además, la cantidad de tópicos yankees que hay en esta historia no quiero ni entrar, la misoginia que hay dentro de la historia tampoco quiero entrar, el hecho de considerar el universo a través del ojo estadounidense, todo es un cliché y un tópico, pero desde la perspectiva yankee, por lo tanto los pocos personajes que hay de otros países pues son lo que los yanquis consideran. Entonces los chinos son todos sumisos y son todos nerds que lo único que quieren es hacer todo perfecto porque son obsesivos. El ruso es el beligerante, borracho, que no importa, está todo bien, pero que además se acuesta con cualquiera. La mujer que tiene un puesto de poder es la empoderada, que es media marimacho, mala, no quiere saber nada con la vida porque para poder ser una mujer poderosa no tenés que tener sentimientos. No sé, miren, no hay por dónde darle a este libro, pero además de eso vuelvo a recalcar a la idea original, porque todo te lo explica como si fueras un niño idiota que acaba de nacer, al que le tienen que explicar todo. O sea, por ejemplo, el personaje mueve el brazo para agarrar un elemento y te explica cómo es el movimiento de los músculos y los huesos y los tendones y los ligamentos para hacer eso, tan simple como agarrar una herramienta. Cuando se encuentra con este ser, por supuesto, te explica cómo es el sistema auditivo y cómo escuchamos. Cuando tiene que mirar hacia el espacio y se encuentra, no sé, una luz X, te explica cuál es la teoría de la luz y cómo corre la luz en el universo. Cuando la máquina se calienta, te explica qué es el calor y cómo lo siente el ser humano. Y así, con estas cosas, también con cosas un poquito más científicas, que vos realmente llega un punto en que decís, sí, falta que me expliques todo esto. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es un libro en donde vos me querés hablar? ¿Es como el libro gordo de Petete? ¿Es un diccionario donde yo tengo que ir a ver todo lo que sucede en la vida? ¿Me lo vas a explicar vos? ¿Es un libro que tiene una historia interesante? ¿No? ¿Es un libro que es de ciencia ficción? ¿Es un libro que trata de alguna cosa? ¿Qué es esto? Bueno, esto es Proyecto Hail Mary. Libro que ha estado en el top de lecturas de muchas personas que además aseguran que es lo mejor que han leído de ciencia ficción. No, ustedes no saben lo que me indigna ver este tipo de frases, ¿no? O sea, de posicionamientos de un autor que es muy malo y que simplemente se ha hecho famoso porque el libro anterior, que es el del marciano en Marte, o marciano como se llame, lo llevaron al cine y lo llevaron bien al cine. Entonces, ¿qué va a pasar con Proyecto Hail Mary? Que van a volver a hacer lo mismo. Yo sé que hay un contrato para hacer este libro. Van a llevarlo al cine. Va a haber un buen director, va a haber sobre todo un buen guionista que va a agarrar este libro y va a decir, tirémoslo, hagamos algo nuevo, porque esto no sirve, van a hacer un buen argumento, van a tener buenos actores y la película va a estar buena. Y entonces la gente va a seguir creyendo en el inconsciente popular que este es un buen autor. No, lamento decirles. ¿Por qué cuando hice el premio de los autores, no puse a estos? Porque Andy Weir se lo llevaba este premio. No voy a leer nunca más nada de Andy Weir, o sea, nunca voy a depositar dinero, y lamentablemente sí deposité dinero en él, maldita sea. Pero bueno, si lo decía al principio de todo, ya iban a saber cuál era el premio Fahrenheit. Igual creo que las personas que me conocen
lo saben, y yo misma, conociéndome, cuando lo leí en mayo dije, este va a ser el premio Fahrenheit, no creo que nada pueda desbancar esta historia. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la entrega de los premios a peores lecturas del 2022. Espero que hayan observado que tengo unos cuernitos ahí en los libros. Las cosas que pongo ahí atrás no son aleatorias, así que por favor obsérvenlas. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, sobre todo que se hayan reído. Yo creo que yo me divierto mucho haciendo estos videos, donde digo cosas malas de los libros, porque además tampoco yo me tomo muy en serio nada, ¿sí? O sea, lo tomo un poco en broma, me divierto con las cosas que no me gustan. Creo que esa es una de las maneras más sanas de tomarse cualquier cosa en la vida, ¿no? Nada es tan importante y tan trascendental como para tomarlo así con gravedad, y que también uno, cuando se toma las cosas un poco en broma, también la vida es un poco más simple, más liviana. Así que bueno, espero que los haya hecho reír. Y que si están en total desacuerdo conmigo, también se lo tomen a la broma, y bueno, está todo bien, si están en desacuerdo y si piensan que Andy Weir es de lo mejor que han leído en la vida, bueno, nadie les quita esa... ¡Qué suerte! O sea, en serio, les digo, qué suerte sentirse así, porque eso es lo que uno busca cuando se lee. O sea, yo busco realmente sentirme bien con los libros, y pasarla bien y pasar un buen momento, y que sea algo que me deje cosas. Que me pasen estas cosas no está bueno. Así que si ustedes a cualquiera de estos libros no les pasó lo mismo, pero bienvenido sea. Y nos estamos viendo finalmente con lo que va a ser los videos específicos del 2023, que muy probablemente sea el primer wrap-up del año. Cualquier cosa, nos estamos escribiendo. Chao, chao.